Noche de viernes en tiempos violentos aquí en las pantallas de Vía X. Bienvenidas y bienvenidos. Continúa la polémica por la inscripción de la candidata del Partido de la Gente, Carla Áñez, quien tras ser condenada a 5 años y un día por narcotráfico estaba imposibilitada a presentarse a cualquier cargo de elección popular. ¿Qué pasará este domingo con la papeleta de Arica y Parinacota, lugar donde pretendía ser elegida consejera constitucional? ¿Qué pasará con el CERVEL y sus potenciales responsabilidades? Bueno, por otro lado, ¿cuáles son las novedades del llamado caso Topógrafo? El Consejo de Defensa del Estado acusó uso ilícito del espionaje del Ejército contra los denunciantes de corrupción. Hablaremos en profundidad con Rafael Harvey, oficial de Ejército en retiro, que ha denunciado variados casos de corrupción en el organismo castrense y que además fue víctima de estas escuchas. ¿Cuáles son los pasos a seguir en este caso? Lo conversaremos en estudio con la diputada de Convergencia Social, Emilia Schneider, y el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, además de, por supuesto, Mauricio Daza. Aquí comienza Tiempos Violentos. Lo que ha dicho el presidente del CERVEL, Andrés Tagle, es un error. El artículo 17 de la Constitución expresamente señala que cuando una persona ha sido condenada por tráfico de drogas, para ser rehabilitado como ciudadano y por lo tanto poder ser candidato y votar, esa rehabilitación la tiene que efectuar el Senado. Eso no ha ocurrido en este caso y por lo tanto hay un grave error por parte del CERVEL en haber permitido que esta persona fuera esa candidata. A mí me parece que para esclarecer este asunto se debería iniciar un sumario. Se debería iniciar un sumario, plantea el abogado y ex fiscal Carlos Gajardo, quien plantea algo muy en línea de lo que decía Mauricio Daza ayer en el programa respecto al artículo 17 en el caso de la historia de Carla Áñez, la candidata del PG. Mauricio Daza, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Tiempos Violentos. Hoy día vamos a ver un tema del cual no se habla habitualmente. Es un tema muy importante y como los temas que son realmente trascendentes e importantes a veces se dejan un poquito al costado, bueno, acá no, lo vamos a tratar en profundidad. La operación Topógrafo, que es una de las características que no tiene ningún topógrafo involucrado, pero bueno, es una de las formas para despistar. Y además vamos a ver precisamente cuáles son las consecuencias, ¿no? Y qué es lo que puede ocurrir precisamente con la situación de la candidata del Partido de la Gente, que había sido condenada y cumplió, de hecho, una condena en cárcel por narcotráfico, pero sin embargo aquello está en la papeleta y puede recibir votos, incluso podría ser electa. Así es, vamos a conversar de todo aquello y mucho más. Veíamos las palabras del ex fiscal Carlos Gajardo y le pregunto sobre las mismas palabras a nuestros invitados de esta noche. 10 segundos, diputada Emilia Schneider, bienvenida al programa. Comienzo Muchas con gracias. usted. Sí, yo también considero que debería investigarse, por supuesto, cualquier tipo de responsabilidad, porque es muy grave abrirles la puerta de la política al narcotráfico. Pero el llamado que quiero hacer es que no es cierto que la candidata renunció. La ciudadanía tiene que castigar al Partido de la Gente por estos hechos tan graves. Vamos a ver, claro, la candidata en estricto rigor va a estar en la papeleta el día domingo, podría ser electa. Vamos a ver finalmente qué pasa luego si es que aquello sucede. 10 segundos para don Francisco Undurraga, diputado de Evópoli, que nos acompaña por primera vez también. Bienvenido al programa, Francisco. 10 segundos, por favor. Muchas gracias por la invitación. Indudablemente tiene que investigarse. Estos hechos son muy graves y tienen que transparentarse de todas maneras. Pero no solamente al CERVEL, también al registro civil, porque finalmente el CERVEL toma del registro civil la información. De acuerdo. Revisemos el siguiente titular. Atención. De acuerdo que se investigan ambas cosas. Veamos. El mostrador dice, pequé de ignorante al confiar en que mis papeles están limpios. La, entre comillas, disculpa de Carla Áñez. ¿Cómo pequé de ignorante al confiar que mis papeles estaban limpios? Ella tenía 2 condenas. Una por 5 años y un día y una de un año anterior por 61 días de presidio menor. En la cárcel incluso han aparecido antecedentes de la indisciplina, de mala conducta mientras estuvo presa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso de que ella se confió que tenía los papeles limpios, Mauricio? ¿Los papeles se limpian, no se limpian? Ahí me pierdo. A ver, la verdad es que sí, los papeles se limpian, pero no para todos los efectos. La verdad es que si uno cumple una condena y uno después va al registro civil y solicita un certificado de antecedente, probablemente va a aparecer sin antecedentes, ¿no? Y de hecho es un trámite habitual que se hace de personas que han tenido algún tipo de condena y solicitan, ¿no?, de que ésta sea borrada. Sin embargo, el tema es otro. Acá hay una norma constitucional y la norma constitucional establece con claridad que pierden la ciudadanía las personas que han sido condenadas a penas aflictivas. Eso significa penas que son superiores a 3 años, 3 años, un día hacia arriba. Pero hay una norma especial, que es una norma respecto de quienes han sido condenados a pena aflictiva, 3 años, un día hacia arriba, pero además lo han sido por
delitos de conductas terroristas o de narcotráfico. Y ahí la norma es expresa. El artículo 17 señala expresamente que en estos casos solamente se puede rehabilitar la ciudadanía en virtud de una decisión del Senado. No hay otra forma. Ahora, el punto es, los candidatos tienen que saber o conocer de una manera profunda la ley electoral, o le corresponde a los consejeros del CERVEL conocerla y a su presidente en especial. Yo creo que es exigible precisamente a estos últimos y sobre todo a este órgano que tiene por función pública, y para eso además está organizado y recibe recursos del presupuesto, tiene por función hacer respetar la ley electoral. Entonces acá hay una responsabilidad importante del CERVEL. ¿Cuál es la responsabilidad que le compete al perdón, CERVEL, Mauricio, Francisco? yo quiero, para mejor entender, a mí me pasa que lo que tú dices efectivamente es lo que yo entiendo. Tu conclusión posterior es la que yo me cuesta engancharla completamente por una razón, porque efectivamente el registro civil, en antecedentes de que ella no había presentado o no existiera el oficio del Senado, no le puede limpiar los papeles. Claro. Tiene que señalar claramente que efectivamente cumplió su pena efectiva, pero ella no está habilitada por los artículos de la Constitución. Claro, lo que ocurre ahí es que el CERVEL le informa, o sea, recibe la información de los tribunales de justicia. No es el CERVEL, es el registro civil. No. Sí, porque el papel de antecedentes que nosotros sacamos sí, pero es que para poder ser candidato, lo emite el registro civil. Lo emite el registro civil. Pero esa información la da tribunales. Pero son cosas distintas, porque, por ejemplo, le cuento que hay registros que tienen los jueces que dan cuenta de todos los pasos que han tenido una persona por el sistema de persecución criminal. Y es una fuente abierta, sí, correcto. Aun cuando el certificado de antecedentes Claro. del registro civil dice que no tiene antecedentes. Entonces, son registros para distintos fines. Acá el problema es el siguiente. Son los tribunales los que le informan al CERVEL y el CERVEL tiene que procesar la información. De hecho, les cuento algo. Ayer el presidente del CERVEL dio cuenta de una serie de información que habían recibido acerca de esta materia y que también dan pie a señalar de que probablemente la Cámara de Diputados, ustedes son miembros de la Cámara, vaya a ejercer la facultad fiscalizadora para ver qué pasó ahí. Hagamos lo siguiente. Veamos las palabras del presidente del CERVEL, Andrés Tagle, el día de ayer, para ver si comprendemos a qué se refería o si simplemente estaba incurriendo en un error. Y luego la opinión de la diputada Schneider. Veamos. Fue condenada a un delito de pena aflictiva, por ahí por el 2011. A nosotros se nos notificó esta situación y su ciudadanía, ella perdió su derecho ciudadano, porque la condena a pena aflictiva así es el efecto que produce. Pero, de acuerdo al artículo 17 de la Constitución, cumplía su pena, ella recuperó su derecho a la ciudadanía. Y se nos notificó ese cumplimiento de la pena y la recuperación de su ciudadanía en el año 2017, el 31 de mayo, si no me equivoco, por el registro civil. Por tanto, ella volvió a ser ciudadana con derecho a sufragio. Requiero recordar que el artículo 13 de la Constitución establece que todo ciudadano tiene derecho a sufragio y derecho a postular a cargos de elección popular, que es lo que ella ha hecho en este momento. Cuando el CERVEL publicó las inscripciones de candidaturas, cualquier elector tenía el derecho a reclamar ya en un cierto plazo ante el tribunal calificador. Eso no sucedió. Por consiguiente, es una candidatura ejecutoriada, ¿ya? Y si sale electa, le corresponderá al TRICEL proclamarla, digamos, para el cargo. A ver, comprendo la parte que él menciona respecto al artículo 17 de la recuperación de ciudadanía toda vez que la candidata cumplió con su pena afectiva. Pero, le pregunto, aquí también hay una pena accesoria que tiene que ver con la inhabilitación de a perpetuidad, es decir, para siempre, de ejercer cargos públicos. Es que efectivamente, o sea, y además de estar en la Constitución, también el Código Penal en su artículo 28, si no me equivoco, también establece esta inhabilidad de postular a cargos públicos para personas condenadas por delitos de narcotráfico. Y si es que no me equivoco, aquí Mauricio podría corregirnos respecto a lo más institucional, en el mismo artículo 17 de la Constitución se establece que para que una persona que ha incurrido en ese tipo de conducta recupere su ciudadanía, lo que tiene que hacer es solicitárselo al Senado de la República y que éste apruebe esta solicitud. Eso sobre lo institucional. Yo creo que aquí
evidentemente alguien se tiene que hacer cargo y asumir la responsabilidad de este problema de información que nos deja con algo tan grave como una candidata que tiene vínculos explícitos, una condena con el narcotráfico en estas elecciones. Y ahí yo creo que también hay un tema que es de larga data, que es de hacernos cargo de una modernización del Estado, porque han habido otros casos de problemas de bases de datos, no tan grave como este, pero de falta de información. Por cierto, nuestras instituciones tienen que modernizarse, mejorar los canales. Pero yo quiero llevarlo también a la arena política, porque veía en la carta de la candidata que decía: yo confié en que mis papeles estaban limpios. A ver, pero es que acá no hay solamente una responsabilidad individual, acá hay una responsabilidad política, porque efectivamente Franco Parisi, si es que mal no recuerdo, hace un par de meses o un año, qué sé yo, se jactaba de la minuciosidad con que ellos revisaban los antecedentes de quienes se afiliaban y quienes eran candidatos del Partido de la Gente. Bueno, ¿dónde quedó eso? ¿Dónde estuvo el presidente del partido y el secretario general, que son quienes ratifican las candidaturas ante el servicio electoral, haciéndose cargo de una candidata que tenía esta condena? Ni siquiera hablan de un delito, hablan de un evento o un error. Y eso es lo grave, o sea, y se hacen llamar el Partido de la Gente. Yo creo que no hay nada más contrario a los intereses de la gente que abrirle las puertas del narcotráfico, o sea, que abrirle las puertas de la política a quienes tienen vínculos con el narcotráfico. Y este tipo de cosas son graves y tampoco son nuevas. En el norte ya han pasado este tipo de situaciones. Ella es candidata por Arica. En Antofagasta, hace un año atrás más o menos, condenaron a un exfuncionario de la Subsecretaría de Prevención del Delito del gobierno de Sebastián Piñera por vínculo con narcotráfico. Entonces, por favor, también quienes más dan lecciones de seguridad tienen antecedentes claros de haberle abierto las puertas a la política y a las instituciones al narcotráfico. Entonces, yo también hago un llamado a que la gente no se confíe en que la candidatura renunció. La candidatura está en la papeleta y tenemos que manifestarnos en las urnas contra quienes quieren llevar el narcotráfico a escribir una constitución. Estos casos que usted menciona son reales. Nosotros ayer hacemos la revisión en el programa y nos dábamos cuenta de que no distingue de color político en la corrupción asociada al narcotráfico en distintos estamentos públicos. Por ejemplo, tenemos el caso del Partido Socialista. El alcalde de San Ramón. Con el famoso alcalde de San Ramón. Mira, y qué bueno que actuó la justicia en ese caso. Y actúa la justicia y los partidos también toman posición y fijan posición respecto a esa historia. Absolutamente. Esta discusión se está llevando, usted la ha conversado, me imagino, en su casa, en su entorno, en televisión, en los medios, pero también en el mundo digital. ¿Qué pasa con Tiempo Digital? Alberto Prej, destacado abogado, mira, plantea lo siguiente: después de estudiar y darle vueltas, creo que la elección de la región de Arica y Parinacota no debiese realizarse. La candidata inhabilitada recibirá votos, su renuncia no tiene efecto alguno y eso modificará el resultado electoral. ¿Ley corta para solucionar el problema o se viene impugnación en masa? Lo plantea el día de ayer, ¿cierto? Alberto Prej. Otros estamentos, expertos e incluso el Poder Judicial han señalado, entre otras cosas, que Andrés Tagle no conoce la ley, que la inhabilidad es perpetua. ¿Debiese suspenderse o debiese cancelarse la elección en Arica y Parinacota, Francisco? A ver, mira, yo creo que esto tiene un origen que evidentemente hace que esto esté viciado. Primero, si estos hechos se hubiesen declarado o descubierto con anterioridad, se podría haber caído la lista completa a nivel nacional del PDG por no haber cumplido con la paridad si es que no hubiesen reemplazado a la candidata. A nosotros nos pasó en Chile Seguro que una candidata que llevaba mi partido, Evópolis, en la quinta región, había renunciado con anterioridad al 4 de septiembre pero a otro partido que no era del pacto, pero no cumplía con el plazo legal, digamos, de inhabilidad. ¿Ya? Y hubo que reemplazarla. Y así sucedió también en otras partes. Entonces, eso es lo primero. Dos, Arica es una ciudad bastante pequeña en número de habitantes. Entonces, no solamente, y que por cierto lo tienen, y en eso concuerdo con lo que aquí se ha expresado, en términos de que la responsabilidad del presidente y el secretario general del Partido de la Gente es efectiva, porque además ellos son los que firman las candidaturas para presentarlas al CERVEL. Claro. Pero también, ¿qué pasa con el Partido de la Gente en Arica? Absolutamente. O sea, no me vengan aquí a que no se sepa que esta persona estuvo en estos hechos. Tres, esta persona tenía un call center adentro de la cárcel. Pues. Increíble eso. O sea, no es que tenía... Sí. Y además salió por buena conducta antes.
Claro, no cumplió la Ojo, condena no completa. cumplió los 5 años y un día, sino salió los 4 años, a pesar de que le incautaron más de 40 celulares Sí. que tenía adentro. Mira, Pero vendía 44 en chicha. rigor. Pero vendía chicha. Vendía chicha, Sí, bueno, tenía pero su la licencia. chicha, Ahí la puede chicha es andar, la perdonable. chicha. La chicha es perdonable. La chicha lo arregla todo. Mañana aquello. Mira, atención. Deberían Chicha, cambiarse el nombre. Celulares y pelea a puños. El paso por la cárcel de la candidata condenada del Partido de la Gente. Esto ocurrió el año 2010-2011, cuando el de la tercera pudo verificar que había sido sancionada en 5 oportunidades por personal de gendarmería, principalmente por mantener lo que planteaba Francisco, elementos prohibidos. Se le incautaron, en algún momento alcanzó a tener 44 teléfonos a su disposición, 12 chips de la empresa Claro, 8 chips de Entel, 26 cargadores y 14 manos libres. Una emprendedora tras las Obviamente. rejas. Oye, la perdón, chicha. no una emprendedora. La chicha, sí, la Eduardo, chicha. por favor, Y no solo Eduardo. eso, que se había tensado golpes con otra interna. O sea, Perdón. El tener celulares no los tenía para comunicarse con su familia. Desde las cárceles todos sabemos que se generan una gran cantidad de estafas. sí. ¿Ah? Y A dicen- adultos mayores, a personas que le dicen que la hija está raptada, el que cuento del tienen que ir tío. al Y cuento se del coordinan tío. delitos de droga. Exactamente. También. Entonces, pero yo hago un llamado a la atención. Primero, creo que esto hay que ser no solamente verbalmente contundente en el rechazo y en el repudio, sino además nosotros como políticos y la sociedad en general tiene que tomar en serio el rol de los partidos políticos y los partidos políticos tenemos que actuar de una forma distinta. De acuerdo. Porque finalmente aquí se está enlodando incluso a quién nos va a dar la garantía de que los 50 que fueron electos fueron efectivamente electos. Ambos tres hemos participado en procesos eleccionarios y si hay algo que destaca Chile, que finalmente las personas que son electas nadie pone en duda, con excepción de algún litigio en términos de que faltaron 2 Cosas muy votos puntuales, claro. cosas muy puntuales. Pero el CERVEL ha actuado en la historia de Chile desde el plebiscito del sí y el no para derrotar la dictadura en forma impecable. Y rápida. Entonces, ojo también cómo nosotros, sin ignorar lo que está pasando, Claro. es cómo nosotros tenemos que defender también la accionar del CERVEL, porque el CERVEL nos ha dado las garantías que son la base finalmente de la democracia, porque la democracia se resuelve con los votos y quien cuida y custodia y garantiza que esos votos son efectivos es el CERVEL. Estoy de acuerdo, el CERVEL tiene una historia de excelencia en materia electoral. En cada elección uno termina destacando, los resultados están muy rápidamente ahí, es súper transparente, hay revisión, etcétera, etcétera. Pero aquí, yo no sé de quién es particularmente la responsabilidad, no sé si está el registro civil metido, no sé si el CERVEL particularmente, no sé si Andrés Tagle cometió un La desliz. primera persona no es sé si ella, lo pues. maneja. La Es que primera eso- persona es Bueno, la ella. primera persona es ella, evidentemente, Los- luego su los partido, responsables- pero los las instituciones responsables- que tienen que regular esto también tienen que Sí, asumir alguna responsabilidad. no, por- Ahora, pregunta, lo que plantea Alberto Pérez, ¿se debe suspender la elección en Arica y Parinacota? Yo no quiero meterme en algo tan delicado porque desde nuestro rol con Francisco creo que sería irresponsable meternos a decir si una elección es legítima o no. Pero yo quiero ser enfático. O sea, la primera responsabilidad aquí, si puede haber habido o no un error institucional, que se investigue, porque eso tiene que quedar claro ante la opinión pública. Pero aquí los primeros responsables de estar llevando a una persona ligada al narcotráfico a la elección es ella misma, que comete el delito, y el partido de la gente. Y no hay más. Y yo concuerdo con Francisco. O sea, acá hay una situación que es grave porque pone en cuestión a nuestras instituciones y a nuestra democracia finalmente. Yo recuerdo que en los últimos años las únicas personas que han apuntado con el dedo al CERVEL han sido José Antonio Caz, los republicanos, porque a la ultraderecha siempre le conviene poner en duda la democracia cuando cree que va a perder o no va a obtener los resultados Guillermo favorables. Tellier también llamó a defender los votos en la elección No, pero pasada. llamó a defender los No, votos, pero pero a ser ojo, apoderados y apoderadas. ojo, No, ojo. no distorsionemos. El único que ha dicho que iba a haber un fraude en Chile es José Antonio Caz desde la historia de la democracia. Eso es así, es un hecho. Yo no voy a entrar a discutir cosas que son claras. Pero lo que quiero decir es que Entonces nos aquí... vamos. ¿Cómo? No, pues es que los son hechos... claras para ti, pues, No, Emilia, porque- son claras para no. ti si estamos conversando, porque si no, no sí, tiene vos, sentido. pero es que ante los medios de comunicación... No seas el único- intolerante. No, si no es de intolerante, Sí. Francisco, estoy diciendo que concuerdo contigo, de hecho. Pero lo que haya dicho Guillermo Tellier no, puede tener una interpretación, pero los hechos son que la única persona que ha dicho va a haber un fraude electoral es José Antonio Caz. Son los hechos. Ustedes son de Boplis, tampoco deberían estar defendiendo al Partido Republicano. No, Pero yo lo no que- estoy defendiendo al Lo Partido entiendo, pero Republicano estamos- ni a Guillermo Tellier. Estoy defendiendo la democracia, que es Yo también distinto. defiendo la democracia y concuerdo con lo que tú estabas diciendo. O sea, acá lo grave es que el Partido de la Gente, con su accionar, pone en cuestión todo un proceso electoral, las instituciones, y espero que en estos días
que los apoderados y apoderadas defiendan muy bien este proceso, lo defiendan, ¿no? Y no estoy diciendo nada malo, que cuidemos este proceso y que también todas las instituciones funcionen para dar legitimidad y dar certeza de que acá se está cumpliendo la ley. Porque, ojo, es que si entramos a poner en juego las elecciones, realmente se pone en juego nuestra democracia. Y eso es siempre una mala noticia para Chile. Estoy muy de acuerdo que países es muy delicado lo que está pasando. Si esto, claro, más allá de lo que mucha gente podría considerar casi que anecdótico, tuvo un tema de narcotráfico y estuvo en la cárcel, esto es muy grave para la democracia. No se puede jugar Muy así grave. con la democracia. Los partidos políticos tienen que asumir responsabilidad. Pero Por no eso uno insiste en el acostumbra, punto. Pero una pregunta. Franco Parisi no acostumbra. Hace una elección Estaba donde con no viene a arraigo. Chile, donde además adeuda pensiones alimenticias y ahora presenta estos candidatos. Su propia bancada se desarticula y se triza a la primera de cambio. O sea, hay que ponerle un poquito de seriedad a la política, hay que tomársela en serio, hay que tomarse en serio a la gente que confía, porque finalmente, ¿qué es lo que es el voto? Es un acto de confianza hacia una persona. Claro. Sí, Mauricio lo que Daza, ocurre es que a ver. deben existir distintos mecanismos de control, ¿no? Sí. Acá la primera responsable es aquella persona que, habiendo sido condenada, ¿no?, Evidente. a un delito de narcotráfico, obviamente presentó los papeles. Más allá de cualquier cosa política, yo no creo, sinceramente, de que a sabiendas de que era una persona inhabilitada porque había cumplido una condena de narcotráfico, el partido de la gente llegó y la inscribió. Probablemente el problema está en que ellos no tienen mecanismos de control que sean idóneos y suficientes para los efectos de poder ver si es que los candidatos tienen o no esas categorías. Hay que recordar, y les pongo un ejemplo, en Estados Unidos fue electo en la Cámara de Representantes una persona que se llama George Santos, que es una persona que describió de que era judío, que su madre había muerto en el atentado del 11 de septiembre, de que además él había trabajado en importantes empresas de Manhattan, de Wall Street, que había realizado un conjunto de actividades de distintas índoles. Resulta que nada de eso era cierto, de hecho ni siquiera se sabe a ciencia cierta cuál es el nombre real de esta persona. Pero Bueno, está ahí Rojas Baden y fue electo, ¿no? Fue electo. Entonces, el tema es que siempre va a haber un espacio para que hayan personas como esta. El tema es que se requiere de mecanismos institucionales que parten en los partidos políticos y hay una responsabilidad de los partidos. Y esa responsabilidad no puede diluirse con palabras, digamos, que involucran tirar la pelota al córner, ¿no? Y eso es lo que uno exige. Pero también, y esto es algo más permanente, porque la elección del próximo domingo va a pasar, pero las instituciones quedan. Entonces el problema acá también es la situación del CERVEL. O sea, acá tenemos... De las y pocas instituciones legítimas todavía. Claro, entonces para mí es grave. No sé, por ahí tenemos el artículo 17 de la Constitución que lo vamos a mostrar en algunos momentos, pero es muy grave que el presidente del CERVEL, que además fue señalado como consejero por una elección que involucró al presidente de la República, al Senado, el propio Consejo después lo nombra, él es un experto electoral de la UDI, ¿no? Que tiene una larga trayectoria, él dé una conferencia de prensa y sostenga a cesen más de que esta persona que había sido condenada por un delito de narcotráfico, una vez que cumple la condena, se rehabilita. Porque hay una norma, a ver, no es una norma así que esté en un reglamento, no perdida, no es la norma 1340 del reglamento del CERVEL, no. Es el artículo 17 de la Constitución vigente y lo dice expresamente. Clarito. O sea, no hay espacio para ninguna interpretación. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que tengamos una persona que está a cargo de un órgano importante que debe resguardar, porque es el control final, ¿no? Que debe resguardar el cumplimiento de la ley electoral y que salga a decir esto sin más. O sea, no conoce una norma básica de la ley electoral. Es grave. Claro. Ahora, ¿qué pasa con la elección? Una ley corta, como dice Alberto Pérez, no alcanzamos. No. Estamos a viernes, o sea, no se alcanza. Lo segundo, va a haber una distorsión, puede haberla, pero podría ser que no. Hay que ver cómo se da la elección y si hay un perjuicio real finalmente de que esta persona haya estado en la papeleta. Y a partir de eso se puede impugnar esa elección y eventualmente se puede ordenar, si es que hay un perjuicio real, su repetición. Ahora, Tagle sí tiene razón en una cosa, de que ya el padrón está, no, las candidaturas fueron proclamadas, señaladas, Ya están hay un ejecutariadas, plazo como dice. para poder reclamar y eso ya está cerrado. Ahora, la posibilidad de reclamar con posterioridad existe, en la medida que haya un perjuicio real. Y eso lo vamos a ver y eso ya va a depender también de la ciudadanía
cómo responda a partir de esta información. Ahora No, no y- les pasa a ustedes, perdón, Francisco. no les pasa a ustedes que en el país del RUT, Sí. donde antes de tener nombre tenemos un RUT, tenemos un número centralizado y único para todas las actividades de Chile, todos nosotros los ciudadanos tengamos que seguir haciendo la fila para sacar el certificado de buena conducta, Sí. el de enseñanza media, incluso el de remuneraciones, Es absurdo. cuando está todo en línea o debiese estar todo en línea. ¿Por qué no nos fijamos en lo esencial de este drama? Este drama, esta señora no debería haber llegado ahí, no solamente por la omisión o desidia de ciertos candidatos, funcionarios, sino porque efectivamente no estamos ocupando los instrumentos o no estamos organizando los instrumentos que nos da el Estado para poder tener las informaciones públicas, no estoy diciendo privadas, públicas, que están a la vista y que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer la cola en la ventanilla tanto para poder sacarla. Yo eso francamente lo encuentro insólito. Yo concuerdo con Francisco, o sea, yo creo, de hecho lo decía al principio, pongámonos de acuerdo transversalmente porque hay que modernizar el Estado para que estas cosas no vuelvan a pasar. O sea, es insólito, como dices tú, que haya que sacar papeles cuando tenemos todas esas bases de datos en línea, pero hay que cruzarlas. Y el Estado chileno yo creo está muy atrasado en esa modernización. Yo, para sumarme a lo que decía Mauricio, creo que es súper complejo abordar esta situación ex post. Porque cuando los votos ya están emitidos, meterse a cambiar resultados, invalidar elecciones, hacer leyes que afecten ese resultado, es complejo. Porque también la gente ya emitió su voto. Y si bien podemos decir, claro, hay gente que no quería votar por un narcotraficante, no lo sabemos. Entonces, por eso es tan grave. Mira. Porque es meterse en algo que es, creo yo, lo único concreto y que no es humo que es la política, que son los votos. Claro. Y yo quería disentir con algo que decía Mauricio, pero en fraternidad. Obviamente. Y concordar con algo que decía Francisco. O sea, Yo que estamos no de presumiría, estamos de acuerdo, yo no presumiría Sorpresas de buena viernes. fe necesariamente del partido de la gente porque nos tienen acostumbrados, como decía Francisco, a una serie de mentiras. O sea, Franco Parisi en campaña decía que no debía pensión de alimentos. Luego, en Estado Nacional dijo que había llegado a un acuerdo en tribunales. Entonces, si nunca tuvo deuda de pensión, ¿por qué llega a un acuerdo en tribunales? Empieza a hablar de Michelle Bachelet en vez de hablar de su propia situación. Es un candidato que estuvo con arraigo, que decía que no tenía arraigo. Entonces, aquí hay una serie de mentiras del partido de la gente y también que hoy día le intenten bajar el perfil a esto o la explicación que da, a mí al menos me parece que hay que tener Mira, un poquito de lo que suspicacia. pasa, Emilia, Yo no quiero vamos a- apuntar con el dedo a nadie de que haya dolo, porque soy diputada y tengo que mantener distancia, pero creo que están las lo cosas menos sobre la mesa. investigable y Lo que debatible. pasa, Emilia, que mi problema es que soy muy bien pensado en general y No, y está obviamente bien, y ese es muy un abogado, tema. y muy Pero hay que abogado. ser Está bien muy bien. pensado habitualmente. Pero mira, solamente para cerrar, tomo dos cosas. Además, ustedes son diputados, entonces tiene una relevancia, ¿no? Porque la posibilidad de poder abordar el tema institucional, más allá del caso puntual, es clave. Porque este no es el último proceso electoral. Pero no lo podemos Y yo creo que citar, tenemos que invitarlo no, a no, una sí está comisión. bien, pero independientemente de eso, Claro. lo que hablaba Emilia, acá hay bases de datos, tienes que empezar a operar de manera fluida, la tecnología está. De hecho, uno puede sacar certificado online. El Servicio de Registro Civil tiene una plataforma sólida para Para sacar inscribirse en la elección certificado, online, de hecho. certificado de antecedentes, cualquier papel que uno requiere no lo puede hacer también online. Entonces, yo lo que no consigo es que, a pesar de toda esa tecnología Claro. desplegada, aún nos sigan pasando estas cosas. Sí, no, Entonces, ese es un problema que involucra la gestión. Sí. La buena gestión del Estado, Oye. que lamentablemente no existe. Estoy de acuerdo Un solo contigo. dato, y perdónenme Muy de la acuerdo. frivolidad, pero si esto sigue tal como está, ¿cierto? Y esta persona saca una cierta cantidad de votos, se va a embolsar una cantidad de dinero no menor. Si ella saca 10.000 votos, ella se va a embolsar por concepto de reembolso del CERVEL 17.950.000 pesos, que es dinero de todos los chilenos. Ahora, ojo, Entonces, para aclarar, eso no es dinero que te llega al bolsillo, es para No, reembolsar es y para pagar tu reembolsar gasto los gastos de la campaña. Y quien infla esas boletas Sí. para quedarse plata en el bolsillo comete un delito, delito, un delito. una irregularidad que tiene que un delito, pero investigarse. todos los chilenos estamos financiando una campaña que está inhabilitada. No, a ver, estamos, ¿Cómo? estamos, No está estamos, nadie. estamos financiando Los gastos electorales. la diferencia entre los gastos aportados Eso mismo. por particulares a la campaña Sí. en la medida que esos gastos Sí. estén por pagar. Estoy de acuerdo. No es yo pagué de mi bolsillo Así es. tales gastos, luego me deben a mí como candidato tanto dinero. Exactamente. Ok, ¿estamos ¿Ya? o no los chilenos gastando dinero en una candidatura que no debiese existir?
Bueno, claramente esta candidatura no debería existir. Pues eso Estamos- está, ya, ahí está el foco. Claramente, pero Oye, es clave lo que dice Francisco, ¿sí? para que no se entienda que una se enriquece yendo a Que es elecciones. un porque negocio, no es un cuidar negocio la lo que- política sí. también es eso, es valorar el rol de la política. Esto de en el hecho, fondo muchos es... estamos pagando nuestras propias campañas. Absolutamente, muchos yo tuve que endeudos, pedir ¿no? un préstamo después de la Yo elección para entiendo el pagarla. concepto detrás. Está muy bien que se financien las campañas, corresponde, es necesario para poder equilibrar a la balanza. Porque si no, los que tienen dinero podrían ser candidatos. Exactamente. Ese concepto es muy importante rescatarlo. Pero cuando campañas como esta, que no debiesen existir porque simplemente la candidata está inhabilitada, Hay un gasto Chile público debería que gastar no debería los ocurrir. A ver, pero ojo con una cosa. Yo creo que el sistema va a ser poco popular lo que voy a decir, pero creo que el sistema del financiamiento a las campañas es correcto. Yo estoy de acuerdo. Porque estoy de si acuerdo. no, aquí las personas que tienen dinero son las Exacto. únicas personas Sí. que pueden Lo- presentarse. claro, lo que los acabo de únicos decir. que Yo- trabajan Oye, para los Me gustaría grandes señalar lo fortunas. siguiente, no cabe duda que en una democracia robusta tiene que haber financiamiento público Por supuesto. de las campañas, eso no cabe duda. Claro, el tema es que simplemente es para señalar lo que destaca Eduardo, que una de las consecuencias, ¿no?, que se haya dejado pasar una candidatura que claramente está inhabilitada, Es un Eso gasto sí, público que eso no sí se va debería a es generar un gasto indudable. público. Entonces, Sí. ese ya es un perjuicio. O sea, no solamente tener una persona en la Pero es un papeleta, perjuicio a la fe pública. Es un Además, perjuicio a la fe Dicen, pues. pública. y también Eso. y va a haber un perjuicio al erario nacional. Si es que la persona, ojo, porque eso también es voluntario. Vamos a ver si va a ser tan cara palo Claro, de para pedir el cobrar. reembolso. Ah, bueno, claro. Ya. Vamos a ver. Eso. Oye, el artículo 17 lo Ahora había sí se presentó, yo Revisémoslo creo para que- cerrar la conversación para que quede muy claro. Oye, pero, ¿Cuál es el claro. artículo 17, Mauricio? Oye, yo les cuento que el día de ayer, cuando hablamos acerca de esto y había visto la declaración del señor Tagle, yo pensaba sinceramente, lo había dicho el señor Tagle con tanta seguridad, con tanta certeza, mirando de frente a la cámara, que yo dije, oiga, mi constitución está, digamos, desactualizada. Ahí está. Artículo 17 de la Constitución. Numeral 3. Numeral 3, los que por Clarito. condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y lo relativo al tráfico de estupefacientes y que hubiesen merecido además pena aflictiva, pierden la ciudadanía. No pueden ser elegidos ni pueden elegir. Y después se establece ahí, abajito, este es el texto actual, los que hubiesen perdido la ciudadanía por la causal indicada en el número 2. Número 2, por condena a pena aflictiva secas. La van a recuperar en conformidad a la ley una vez extinguida su responsabilidad penal. O sea, una vez que cumplen la condena. Pero fíjense más abajito, justo más abajo, los que la hubiesen perdido por las causales previstas en el número 3, o sea, condenados por narcotráfico o por conductas terroristas, podrán solicitar su rehabilitación al Senado una vez cumplida la condena. Claro. Más Si de eso no se hizo- 440 personas han solicitado desde el año 90 a la fecha Mire. la rehabilitación en el En Senado. esa lista no está la señora No. En Áñez. esa lista no está esta Bueno, señora. oye, vamos a cambiar de tema, vamos a avanzar en la pauta del día de hoy. Queremos revisar lo que está pasando con la operación Topógrafo. ¿Qué es la operación Topógrafo? ¿Por qué el Consejo de Defensa del Estado ha fijado los ojos en la inteligencia del ejército que puso sus herramientas en función de saber qué hablaban personas que denunciaban la corrupción en filas castrenses y periodistas también que estaban investigando aquella materia? Mauricio Daza nos lo explica todo en Tiempo de Daza. Ya se viene. Mauricio. Muy bien, hoy día en Tiempo de Daza vamos a hablar, con lo que nos queda de voz, Impresionante. ¿eh? de un tema que no se habla mucho, se habla pa' calladito, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces, es como el gorila invisible, ¿no? Hay un gorila ahí al medio y nadie lo ve. Bueno, lo que ocurre es que muchas veces hay información que tienen un impacto tan grande, que revelan cosas tan relevantes, ¿no?, que pasan un poquito coladas en un segundo plano. Y eso es lo que ocurre con la operación Topógrafo. Quizás usted es la primera vez que lo escucha. Le cuento, la operación Topógrafo tiene que ver con la Ley de Inteligencia del Estado. La Ley de Inteligencia del Estado establece que los órganos de inteligencia que recopilan información tienen la posibilidad de utilizar ciertos denominados procedimientos especiales de obtención de información. O sea, básicamente interceptar teléfonos, comunicaciones, correos electrónicos, bases de datos. Pinchan todas estas bases de datos de las personas sin que lo sepan. Pero esto solamente se puede dar, según la ley de inteligencia, y esto es lo clave, en aquellos casos donde se requieren actividades, estoy leyendo la ley, no se ría, actividades de inteligencia y contrainteligencia, que tengan por objeto resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y a su pueblo de las amenazas del terrorismo, del crimen organizado y del narcotráfico. Lo acabo de leer, la ley, el artículo 23 de la Ley de Inteligencia. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? Lo que ocurre es lo que habitualmente sucede cuando uno de estos órganos de inteligencia necesitan pinchar un teléfono, por ejemplo. El director del órgano de inteligencia respectivo, que puede ser
del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada o de las policías, van y le piden a un ministro de la Corte de Apelaciones del lugar donde se va a realizar la interceptación que lo autorice y tiene que dar una justificación suficiente para poder autorizar esto precisamente. Y en ese contexto, entonces, se puede otorgar la autorización si este ministro, que es un ministro que es designado cada 2 años por la respectiva Corte, lo autoriza. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Bueno, el director de la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, pidió la interceptación de a lo menos 17 líneas telefónicas. ¿Y qué es lo que argumentó? Dijo, mire, ¿sabe qué? Tenemos espías bolivianos que están tratando de obtener información del Ejército de Chile y nosotros para poder detectar, ¿no?, y anular esta operación necesitamos estos pinchazos, 17. Incluso se nombraban mujeres bolivianas específicas. Y esto se lo pidió al ministro Juan Poblete de la Corte de Apelaciones de Santiago. Bueno, resulta que se dio esta orden, ¿no?, y se pincharon estos 17 números. El problema es que no eran espías bolivianos, no, eran periodistas y eran personas que estaban haciendo denuncias de hechos de corrupción al interior del ejército, dentro de los cuales se encontraba el capitán Rafael Harvey, Carlos Farías, Sergio Tudesca, que habían hecho estas denuncias de corrupción. Se encontraba el periodista Mauricio Baibel, que fue el que reveló finalmente la trama del denominado Milico Gate y del denominado Paco Gate, los hechos de corrupción de triangulación de fondos reservados o de ley del cobre para enriquecer a determinadas personas del ejército, obviamente, y de carabineros a partir de maniobras fraudulentas. Periodistas de derechos humanos como Javier Rebolledo, que escribió la saga de La Danza de los Cuervos, ¿no?, donde se da cuenta de violaciones a los derechos humanos en dictadura. Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Usted cree que esto lo descubrió algún otro organismo de inteligencia, que se descubrió por la acción del Estado? No. Fue, de nuevo, el periodismo el que dio cuenta de la existencia de la operación denominada topógrafo. Hasta el momento no encuentro ningún topógrafo, la verdad que No hay ningún técnico quizá trabajando se ahí. llama así para despistar, digamos, ¿no? Una acción de inteligencia, no ponerle otro nombre. Bueno, el asunto es que frente a esto se llamó al ministro Poblete, el ministro Juan Poblete, que básicamente fue el que dio el visto bueno a las interceptaciones y fue a la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados él dijo, frente a la pregunta, ¿usted fue engañado, no, por el ejército? El señor Poblete, que ahí ustedes lo pueden ver feliz de la vida, dijo, no, a mí no me engañaron. Lo que ocurrió en este caso es que yo sabía perfectamente de que no se trataban de espías bolivianos, sino que se trataban de todas estas personas, pero yo no lo coloqué y admití, digamos, falsear finalmente la información de la resolución, porque si se filtraba la resolución, estas personas iban a saber de que las estaban interceptando, o sea, absolutamente ilegal, ¿no? Y él se puso de acuerdo precisamente con la persona que era el general Nasal, que era el director de esta entidad de inteligencia del ejército. ¿Qué es lo que ocurrió? Algo que suele no ocurrir en Chile, de hecho yo diría que es inédito. Un exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y un ex general director de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército se encuentran en estos momentos en prisión preventiva y están siendo imputados por delitos graves de vulneración a la ley de inteligencia y falsificación de sentencia. El punto es el siguiente: si se logró detectar en este caso a partir de una investigación periodística, ¿cuántos otros casos pueden haber que sean similares? No, han existido muchas denuncias de personas que sostienen desde el ámbito de lo público que están siendo interceptados ilegalmente y nunca se ha investigado ni se ha llegado profundamente. Quizás esta es la punta de un enorme iceberg. Esto es no solamente inédito por la relevancia del caso, por la relevancia de las personas que están en prisión preventiva, por la gravedad de la imputación, sino también porque abre, ¿no?, todo un ámbito de investigación de temas donde habitualmente hay bastante sombra y sobre lo cual en Chile no se habla. Hace 8 años atrás, Rafael Harvey denunció al general que ahora está en prisión preventiva. Él está con nosotros a esta hora de la noche. Rafael Harvey, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto saludarte. Hola Eduardo, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, siguiendo esta noticia, la operación Topógrafo comienza poco a poco a conocerse más, a avanzar la investigación. El general Shafik Nassal está en prisión preventiva, el juez Poblete lo mismo. Entonces, uno piensa, esto se está empezando a enrielar y se está empezando a avanzar de manera sustancial. ¿Con qué sensaciones te quedas esta semana tras estos pasos decisivos que ha tomado la justicia chilena? Bueno, es un buen indicio lo que hace el Poder Judicial, primero. Pero también con la sensación triste de que realmente esto es una vergüenza nacional. Nuestros vecinos y potenciales adversarios, según la lógica militar, no están viendo esto. Tener un director de inteligencia privado de libertad es a lo menos complejo y vergonzoso. Y la verdad es que, bueno, algunos entendemos distinto el concepto de seguridad nacional, en ese sentido también. Rafael, tú tuiteaste en estos días, el 3 de mayo, un poco un resumen de lo que había sido tu historia en torno al general Nassal. Lo denunciaste por una estafa que se hizo a soldados. A los 5 días, el general Nassal aniquiló mi carrera militar y envió a la cárcel por sedición, de la que fui absuelto en 2019. Muchas gracias, equipo. Ahí está. El 2016-2018, el general espió a denunciantes y periodistas. Hoy el general quedó en prisión preventiva. Mauricio Daza hace algunos instantes nos contextualizaba muy bien esta información que ha pasado un poco colada entre tanto tema político. Sin embargo, se plantea una interrogante abierta al final y nos dice, bueno, si esta historia está recién empezando a ver la luz, ¿cuántas otras más puede haber de estas características en el ejército? ¿Tú tienes antecedentes de más historias de corrupción, de uso ilegal de la inteligencia para espiar a periodistas o a denunciantes del ejército? Sí, claro, yo tenía gran parte de los antecedentes que están en la carpeta son los que aporté yo. Pero lo complejo, Eduardo y Mauricio, es que esta noticia se supo en agosto de 2019, con un titular de medios de comunicación. Y la verdad es que en marzo de ese año, marzo de 2019, registrado con número de folio en la ley del lobby, yo pedí audiencia con el entonces ministro de Defensa, el señor Espina. Y la audiencia, la materia a tratar era entregar antecedentes de espionaje, seguimientos y transcripción de comunicaciones por la inteligencia militar a denunciantes de corrupción. Ese era el tenor de la ley del lobby para hablar con el ministro Espina. No era tomarnos un café, claro, era entregarle antecedentes. ¿Te reuniste con él? Denegó la audiencia, por supuesto. No, la denegó, no le interesó. Esa audiencia la seguí repitiendo en abril, mayo y luego en agosto aparecen los titulares. Sobre lo del general Nassal, Eduardo, bueno, él era juez militar cuando yo hice estas denuncias de malversación, de estafa, y fue él el que decidió dejarme en prisión preventiva, esto que fui absuelto después. Y la verdad es que él hizo espionaje. Lo grave también es que se encontró en el allanamiento del 20 de abril del ministro Poblete, se encontraron 2 pistolas con munición, además un chaleco antibalas en la casa de un juez, y un casco balístico, y una serie de antecedentes y que lo había denegado. Él había negado tener más antecedentes y se encontraron resoluciones judiciales del 2016 autorizando espionaje. Entonces esto viene ya más atrás, digamos. Desde 2016 que hay interceptaciones ilegales, a lo menos. Mauricio Daza está con nosotros. Rafael también quiere conversar contigo. Hola, hola Rafael. Hola Mauricio. ¿Cómo estás? Lo que va quedando de Mauricio. Lo que va quedando de vos. Pero oye, justo cuando uno habla de estos Sí. temas pasan estas cosas. Yo ya no sé. Bueno, pero Rafael, ¿nos puedes contar cómo sigue el caso? Lo primero, yo creo que, mira, acá nosotros somos muy críticos de la labor de la Fiscalía, a veces de las instituciones. Estábamos hablando del caso de Cervel, pero yo creo que también hay que reconocer cuando las instituciones funcionan. Y yo creo que acá hay que reconocer la labor de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la unidad de delito de alta complejidad, que a mí me consta, he litigado en contra de ellos y al lado de ellos. No, probablemente es la mejor unidad de investigación que existe en el Ministerio Público en Chile, sin ninguna duda. Y Jaime Retamal es un fiscal de excelencia, muy valiente por lo demás, para llevar esta causa a este estadio, ¿no? A esta etapa. Y también, bueno, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Pero ¿qué es lo que sigue después de esta formalización? ¿Y qué es lo que tú prevés respecto de lo que va a continuar en este caso?
Claro, lo que sigue, o sea, ni siquiera, primero, esperemos que estén un tiempo, digamos, a lo menos proporcional a lo que se hizo en prisión preventiva para que no puedan influir en esta investigación. Y también lo que sigue es seguir, la Fiscalía lo hizo, en que iba a seguir teniendo antecedentes de lo que no había alcanzado a revisar del allanamiento del ministro Poblete. Se encontraron antecedentes de interceptaciones también de la PDI, de Carabineros, y que estaban ocultos por este ministro, ocultos. Esos mismos documentos la Fiscalía los pidió incluso al Poder Judicial, y el Poder Judicial les contestó, antes de este allanamiento, les contestó que no lo tenían, no existían esos documentos y oficios de interceptaciones que le estaba pidiendo. Estaban en la casa del ministro Poblete. Y otro dato es que también hubo falsedad. Todo esto lo adorna la falsedad, pueden seguir imputándoles delitos, porque hay falsedad en cuanto se les preguntó al ministro y bueno, también al ejército, si había algún vínculo entre ellos, y contestaron y afirmaron que no. Y la verdad es que sí había un vínculo. El mismo presidente Piñera firmó un decreto junto con el ministro Procuriza el 2021 nombrando oficial de reserva al ministro Poblete. O sea, hay una relación muy anterior y de amistad y de amistad íntima. El ministro Poblete, para haber sido oficial de reserva, tiene que haber pasado entrenamiento militar, adherido por lo menos 3 años a una unidad militar a recibir entrenamiento y distintas técnicas y características militares que él tenía que conocer para ser nombrado reservista. Rafael. Así que nos vamos a seguir encontrando con antecedentes. ¿Cómo continúa el proceso? ¿Cómo continúa este tema judicial? ¿Está en prisión preventiva? ¿Por cuánto se fijó la investigación? ¿En qué estamos en términos legal? Sí, por ahora las defensas están apelando a esta prisión preventiva, así que es una medida que puede ser dejada sin efecto. Pero la investigación ya se fijó por 6 meses y ahí la Fiscalía yo creo que va a seguir teniendo muchos más antecedentes y pueden encontrar, insisto, más delitos, y ese fue uno de los criterios del juez también, del juez que los deja en prisión preventiva. El juez de garantía dice, bueno, aquí hay todavía muchos antecedentes que van a seguir saliendo en esto y sí, para el éxito de la investigación necesitamos que estén en prisión preventiva. Claro. Perfecto, Rafael, te enviamos un abrazo grande, te agradecemos este contacto con Tiempos Violentos y esperemos que esto siga su curso. Seguiremos muy atentos, por supuesto, a la evolución de este caso. Que estés bien, buenas noches. Listo, Eduardo, gracias. Gusto saludar a Rafael Harvey, enviarle un abrazo también a Mauricio Baibel, el colega periodista con el que hemos trabajado en muchísimas oportunidades y que también se vio involucrado a partir del espionaje que se hizo de manera ilegal hacia su teléfono, lo que atenta contra la libertad de expresión. Diputado Undurraga, ¿qué le parece lo que estamos viendo por parte de la justicia chilena de perseguir esta situación de dejar en prisión preventiva al menos a estas 2 personas? Bueno, a mí me parece correcto, me parece que es lo que corresponde. Aquí se está investigando. Hay que señalar además que la ley de inteligencia nuestra data del 2002. Es una ley que no se ha modernizado, que hoy día yo tengo honor presidir la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y en este minuto estamos empezando la discusión, nuevamente la discusión para poder modernizar la ley de inteligencia. Es una ley que se discutió durante el periodo anterior, que efectivamente el presidente Piñera envió, siendo presidenta de la comisión en ese entonces la diputada Carmen Hertz, se discutió, hoy día se presentaron indicaciones por parte del actual gobierno en relación a la misma, se decidió abrir nuevamente la discusión de tal forma de generar una revisión más exhaustiva, no solamente con los antecedentes de esto, sí, sino adicionalmente, digamos, con el cambio que ha existido tecnológico, porque cuando uno habla de inteligencia, de repente piensa que hay unos guatones tomando un café, mirando en el Bar Nacional o en alguna parte escuchando. No me lo hubiera imaginado, pero... Pero bueno, yo soy viejo, entonces lo hago en una caricatura distinta. Pero aquí hay un tema de ciberinteligencia. No, pero en realidad entiendo lo que hace. Aquí la ANI tiene domicilio conocido,
todos los funcionarios de la ANI entran por la misma puerta, atienden de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Francamente, en este país, hoy día, con cariño y con respeto, no existe inteligencia. Así es. Sí, lo hemos conversado en reiteradas oportunidades. A mí me alegra que el Consejo de Defensa del Estado se haya hecho parte de este tema. Aquí no vamos a entrar que si esto fue en el gobierno tanto, en el gobierno cuanto, porque de hecho no fue ni siquiera en el gobierno de Piñera, sino fue con anterioridad. El proyecto que envió el gobierno, la idea que envió el proyecto para reestructurar la inteligencia en todos los niveles, ¿con qué ojos lo ven? ¿Con buenos ojos? A ver, bueno, lo estamos discutiendo. Hay que derribar un mito aquí. Los proyectos, ya sean mociones, que las hacemos los parlamentarios, o los mensajes que son enviados por el colegislador, que es el Ejecutivo, el Presidente de la República, se dan cuenta de ello en la sala y pasan inmediatamente a la comisión. De acuerdo a las urgencias que tengan, se van tratando. Sí. Entonces, cuando vuelve a la sala, no es que nosotros técnicamente estamos votando la idea de legislar, pero se ha discutido en la comisión durante ya mucho tiempo, y es el caso, por ejemplo, de la reforma tributaria y de lo que estamos haciendo acá. Yo veo con buenos ojos, uno, que hay que efectivamente tomarse en serio el tema. Dos, efectivamente es una ley que ya está desplazada por la realidad y por la contingencia desde el 2002 a la fecha. Tres, Chile requiere de una buena inteligencia. Sí. Así es. Requiere de una buena inteligencia. La inteligencia no es usada para combatir a un adversario político. La inteligencia tiene que ver con la defensa del territorio nacional, tanto interna como externa, en actividades que son ilícitas. Hoy día, inteligencia se debe aplicar también para el tema del narcotráfico y el narcoterrorismo que estamos viviendo en ciertas zonas de nuestro país y zonas, no solamente en la macrozona sur, sino en otras partes. Estoy súper de acuerdo. Tiene que haber inteligencia y tiene que haber contrainteligencia. Tiene que además quedar delimitado exactamente de quién dependen los organismos de inteligencia o a quién le reportan los mismos. ¿Ya? Hay inteligencia como la israelí, como la española, como la inglesa, como la colombiana, como la norteamericana, que pueden ser modelos de estructuración. Hoy día hay más inteligencia en el mundo privado en términos de ciberinteligencia para frenar acosos de ciberataque, como los que hemos vivido en el mundo bancario durante este último tiempo, que la que existe en el Estado. Pero claro, uno ve de pronto, bueno, este caso del caso topógrafo es simplemente escandaloso, impresentable, y uno por eso, claro, no tiene parangón. Pero también uno ve las inteligencias de pronto la policía, de carabineros, revisando teléfonos de señora. Pero ojo, todas, y ahí tiene razón Mauricio, porque lo explicó muy bien, y por eso está el juez siendo procesado hoy día. Aquí, en la ley del 2002 y en la futura ley, la inteligencia no se manda sola. Y la garantía de esto también está radicada en los tribunales de justicia. O sea, no puede ser una orden antojadiza. Y es lo que tenemos que parar. Pero perdón, esos son los controles que nosotros adicionalmente tenemos que poner. Hoy día existe una comisión de inteligencia que no tiene que ver con la comisión de seguridad interior, sino una que está dedicada efectivamente a la inteligencia, que son decisiones secretas, por lo que ahí se revierte, donde van a rendir cuenta periódicamente los organismos de inteligencia. ¿Me entiendes? Y está bien que así sea. La inteligencia, por su naturaleza, yo lo lamento, no puede ser pública. Mira, pero por ejemplo, un gran error, para el paso a la diputada, un gran error es decir, la inteligencia está siendo mal utilizada, está este caso que es ilícito, cortemos la inteligencia. Es el peor error, lo que se hizo con la Dipolcar. Pero cuando aparecen estos casos, que nos trae, por ejemplo, ahí la prensa, el mostrador, Carabineros gasta recursos en investigar infidelidad de sus funcionarios, la historia de Puerto Montt, lo comentábamos el otro día en el programa, uno dice, bueno, esto hay que ponerle fin, hay que, como decía Francisco, reestructurar esto y ponerle, cascabel al gato y ordenar cómo se centraliza, cómo se coordina, cómo se comparte, si se comparte. Oye, cómo se generan nuevas agencias. Sí, de todas maneras. Déjeme, diputada,
diputada Schneider. Sí, no, para referir, o sea, efectivamente, como dices tú, hay momentos en que se ha mal utilizado la inteligencia y la inteligencia, como decía el diputado, es una herramienta clave para prevenir y usar de mejor forma las fuerzas de orden, fuerzas armadas de un país para hacerse cargo de situaciones que ponen en riesgo la seguridad nacional. Eso es clarísimo. Pero han habido ejemplos donde efectivamente se usan mal. Antes de la ley del 2002 tuvo el quiotazo de Evelyn Matei con Sebastián Piñera, están estas situaciones de carabineros en las infidelidades, recientemente salió un caso de Anglo American en el proyecto Alto Maipo que gastaba muchísimos recursos en inteligencia contra activistas ambientales. Entonces, yo saludo mucho que estemos dando este debate para tener una mejor inteligencia que se entienda en resguardo del país y no en contra de, como decía el diputado, adversarios políticos o para restringir la libertad de expresión o para usarlo en contra del legítimo derecho que tiene la ciudadanía a movilizarse, a organizarse pacíficamente, por supuesto. Y me quiero hacer cargo de lo importante que es que las instituciones funcionen y estos casos se visibilicen, porque a veces escuchamos, no, es que hay que dar un respaldo irrestricto a todo lo que hagan las fuerzas de orden y fuerzas armadas. Ojo, cuidar la labor de las policías, de los órganos de inteligencia, de la Fuerza Armada, un segundo, también es visibilizar cuando hay mal uso de recursos públicos, cuando hay corrupción, cuando se pasan a llevar derechos fundamentales y derechos humanos. Eso es cuidar la institución. Meter estas cosas abajo de la alfombra es hacerle un daño a esas instituciones y a la fe pública en general. Entonces, ahí yo saludo también que el gobierno dé un impulso. Y ahí yo sumo otro detalle. Deberíamos regular también el uso de la inteligencia por privado. Yo desconozco si en las indicaciones va, pero creo que ese también es un tema a propósito de los Anglo American. Sigamos discutiéndolo aquí en Tiempos Violentos a la vuelta de la pausa comercial. Ya regresamos.